Hola, muy buenas tardes a nuestros profesores, profesoras, compañeros y compañeras. Hoy estamos reunidos en la U de Concepción día lunes 3 de octubre del 2022 para hablarles sobre las diversas entrevistas y mostrarles qué hemos hecho hoy en día. Para saber si conocen o desconocen la gente sobre este tema del cambio climático y el efecto invernadero. Pero para contextualizar, tenemos que saber qué es el cambio climático. Como bien dice su nombre, es el cambio del clima y las temperaturas. Es causado por los gases de efecto invernadero, que si bien el efecto invernadero es algo natural, mucha cantidad sobrecalienta mucho de la Tierra. Y ahora, pasemos con las entrevistas. Hola, mi nombre es Marco, un gusto. Hola, muchas gracias por aceptar en la entrevista. Gracias por invitarme. Fue un placer. En primer lugar, ¿qué tan seguido escuchas la palabra cambio climático? Si en una semana tuviéramos 7 palabras por día, yo creo que 3 veces cambio climático. Perfecto. Entonces, segunda pregunta, ¿tú crees que el cambio climático se pueda solucionar? No, creo que ya no se puede solucionar. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo que agregar sobre el cambio climático? Sí, yo creo que el cambio climático es cíclico y si bien los humanos ayudamos en el proceso de que acelere el cambio climático, es natural. Es natural que la temperatura del planeta suba o baje, no en estos niveles, no tan apresuradamente. Sí tiene un efecto en los humanos, pero creo que es un tema que es complejo porque tendríamos que estar todos de acuerdo en proponer que las industrias, por ejemplo, dejen de emitir tanto carbono o la industria ganadera deje de producir tanta carne en tan poco tiempo y en muchas cantidades. Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero no creo que reduciría el cambio climático así abismalmente como lo piensan. Eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hola, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Está bien. Muchas gracias a ustedes por considerar que puedo ser útil en la respuesta. Bien, la primera pregunta es, ¿qué tan seguido escuchas las palabras cambio climático? Bastante seguido. En los medios de comunicación, en las conversaciones que tengo con familiares, con conocidos, con colegas, en el contexto de mi trabajo también. Entonces creo que es un término que aparece bastante en mi día a día. Perfecto. ¿Usted conoce los gases de efecto invernadero? Los recuerdo como temática que uno estudia en la enseñanza media, cuando nos enseñan el fenómeno del efecto invernadero. No recuerdo qué gases como en específico, sí, pero sí recuerdo que hay gases que la actividad humana industrial principalmente emite y que tienen efectos en el clima, en las condiciones meteorológicas, en las condiciones como ambientales en general. Entonces sí, los recuerdo, los he escuchado. Perfecto. Y la última pregunta sería, ¿usted considera que el cambio climático es un tema de importancia? Sí, yo creo que es un tema de gran importancia para el hoy, también para el mañana. Tanto así que creo que más que cambio climático deberíamos hablar, o como lo utilizan en algunos textos, con el concepto de emergencia climática. Porque la idea de cambio climático nos da una idea de que es algo que podría ocurrir a futuro, pero yo creo que ya está ocurriendo. Ya hay efectos de la actividad humana en el medio ambiente, en la capa de ozono, en las condiciones climáticas, que explican algunos desórdenes o amenazas naturales o catástrofes socionaturales. Entonces creo que ya está aquí, es un problema de hoy, es un problema del mañana, tiene que ver con los estados, tiene que ver también con la empresa privada, tiene que ver con las actividades o conductas que cada uno tiene como persona, como ciudadano, pero que sin duda tienen que ver principalmente como con el régimen de producción, con la forma en la que nos relacionamos también con la naturaleza, con el medio ambiente, si lo queremos ver así, y por lo tanto creo que es un tema importante porque
Si tuviera que dar un argumento es porque ya los efectos se observan y pareciera ser, según todas las evidencias lo indica, que esos efectos van a ser cada vez más agudos, más severos en el futuro. Muchísimas gracias Bueno. por participar de esta entrevista. Nada. Se lo agradecemos mucho. Gracias, que les Muchas vaya gracias. bien a ustedes. Igual. Que se saquen un 7. Ay, gracias. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy agradecido. Y la primera pregunta es, ¿qué tan seguido escuchas las palabras cambio climático? Uy, muy poquitas, bueno, sobre todo donde vivo allá en Cañete, que a todas horas de aquí, muy poco. Acá en Conce se escucha más. Sobre todo por lo que estudio y en el ámbito que estudio se escucha más, pero muy poco. Como, no sé, 2 de 10, algo así. Gracias. Lo segundo, ¿conoces los gases de efecto invernadero? No, si te soy sincero, no. ¿No? Bien. ¿Sabes las consecuencias sobre el cambio climático? No, en realidad no estoy muy informado sobre el cambio climático, aunque sé que en algún punto vamos a llegar como a colapsar de tanto residuo y basura que se genera, y en base a eso se va afectando el cambio climático. Bueno, eso es como lo básico, lo que sé. No sé si estaré en lo correcto, pero No, sí está. ya, eso. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Eso. Buenas. Como pudimos ver en nuestras diversas entrevistas, hay distinta gente. Por ejemplo, vimos gente que no conocía mucho sobre el tema del cambio climático, pero que de donde lo escuchaban era más que nada el tema académico. Aparte de que también por el hecho de vivir lejos de ciudades así, por ejemplo, grandes como Concepción, no era un tema que se escuchaba demasiado seguido. Pero también, por ejemplo, vimos gente que sabía bastante sobre el tema del cambio climático o efecto invernadero también, y consideraban que la gente lo tomaba en cuenta como algo a futuro, como algo que iba a llegar a pasar, en vez de algo que está ocurriendo hoy en día, y algo que ya se están viendo los efectos ahora. Y que por lo mismo, más allá de intentar evitarlo, deberíamos intentar amortiguarlo. Eso pudimos ver en las entrevistas que hicimos. Ya teniendo nuestras encuestas de varias perspectivas, nos pudimos dar cuenta de algo crucial, y que nuestro primer entrevistado nos indicó directamente que desde su perspectiva, como nos hablaba, el cambio climático es algo que a nivel social debemos cambiar, más que a nivel personal, aunque lo podamos percibir, aunque lo podamos ver en sus experiencias personales diferentes, aunque sean grandes, como la vimos de algunas personas más experienciadas, como profesores, o de nuestros mismos encuestados que no eran de acá, de personas más excluidas. Todos lo conocían de alguna forma, pero podemos concluir que a nivel social es un cambio que tenemos que llevar totalmente como una unidad. Solos podemos hacer grandes cambios, podemos tomar nuestras medidas personales, tomar cambios en nuestra forma de vivir, pero a nivel industrial, a nivel de social, a nivel de organización, como incluso pueblos, ciudades, son cambios que tenemos que llevar más a cabo, y sin poder hacer eso no vamos a poder llevar un cambio más grande. Sobre todo a destacar de esto, también tenemos que hablar sobre la perspectiva que tenemos al enseñar sobre el cambio climático. Como pudimos ver, nos mencionaron que por el lado académico se enseñaba mucho sobre el cambio climático, se escuchaba mucho, pero no se lograba una comprensión, ya que al hablarlo de forma académica no hablamos sobre su totalidad. Podemos comprender sus efectos, que son los gases de invernadero, como hablábamos, aunque no sepamos específicamente qué son.
Lo importante es saber cómo actúan en nuestra sociedad, cómo actúan en nuestro medio ambiente, y sin saber su relación con el cambio climático, sin poder relacionar todos estos puntos desconectados a la hora de aprender y de conocer sobre esto como sociedad, tampoco vamos a poder conectarnos para solucionar este problema. Como ya había dicho, este es un problema que está afectándonos en la actualidad, pero aún así muchos no comprendemos en su totalidad o en la totalidad necesaria para actuar sobre ello como una unidad, como población. Gracias por su atención. Cambio climático. Gracias por sus palabras.